Policías arrestaron a una francotiradora de la Marina, pero en el juicio pidieron clemencia. Esa mañana, vestida con una camiseta sencilla y unos vaqueros descoloridos, nadie habría imaginado que aquella mujer de aspecto corriente, empujando un carrito de la compra como cualquier otra persona, era capaz de dar en un blanco a más de 800 metros de distancia. A Larisa le gustaba esa sensación de anonimato los fines de semana. Era su momento de ser una ciudadana común, haciendo cosas triviales como elegir entre diferentes marcas de detergente en polvo o decidir si los tomates estaban en su punto ideal para comprarlos. Estaba precisamente en la sección de lácteos, comparando los precios de diferentes marcas de yogur, un hábito que había desarrollado después de empezar a vivir sola y tener que administrar su propio presupuesto, cuando el sonido del altavoz resonó en todo el supermercado. La voz femenina, dulce y animada, atravesó el constante murmullo de las conversaciones, el chirrido de los carros y el pitido incesante de las cajas registradoras. Atención, clientes de Supermart. Larisa Santos, por favor, acuda al mostrador de atención al cliente. Larisa Santos, mostrador de atención al cliente. Por un momento, se quedó paralizada. Su nombre estaba siendo llamado en voz alta para que lo escucharan cientos de personas. Larisa no era el tipo de persona a la que le gustaba llamar la atención. Todo lo contrario. En su profesión, pasar desapercibida a menudo significaba la diferencia entre el éxito y el fracaso de una misión. Su corazón comenzó a acelerarse, no por miedo, sino por una curiosidad ansiosa mezclada con una pizca de preocupación. ¿Se había olvidado de pagar alguna factura? ¿Le habían clonado la tarjeta y estaban intentando verificar alguna compra sospechosa? 1000 posibilidades pasaron por su mente, entrenada para anticipar problemas. Abandonando el carrito allí mismo, entre los yogures y la leche desnatada, se dirigió hacia el mostrador de atención al cliente con pasos firmes y decididos, el mismo tipo de caminar que utilizaba cuando se dirigía a una reunión informativa en la base militar. La gente empezó a mirarla con curiosidad. Al fin y al cabo, no todos los días llamaban a alguien por su nombre por los altavoces de un supermercado. Algunos clientes dejaron lo que estaban haciendo para observar discretamente cómo se desarrollaba aquella situación tan inusual. El mostrador de atención al cliente estaba justo en el centro del supermercado, una isla rodeada de estanterías altas repletas de productos diversos. Detrás del mostrador, una joven empleada de no más de 20 años, con el pelo recogido en una coleta y una sonrisa que le iluminaba todo el rostro, sostenía algo en las manos. Cuando Larisa se acercó y dijo, «Soy Larisa Santos», la reacción de la chica fue de entusiasmo explosivo. «Dios mío, qué alegría! Enhorabuena, señora. Usted es la ganadora del sorteo mensual de Supermart». La empleada estaba prácticamente saltando de emoción, como si ella misma hubiera ganado el premio. «Acaba de ganar este increíble coche que está aparcado justo ahí delante». Fue entonces cuando Larisa vio el objeto dorado que brillaba en la mano de la empleada. Una llave. No una llave común, de las que se usan para abrir la puerta de casa, sino una llave sofisticada, pesada, con detalles en metal pulido que reflejaban las luces del supermercado. Y entonces, siguiendo el dedo índice animado de la empleada, miró a través de los grandes ventanales de cristal de la entrada del establecimiento y vio algo que hizo que su mundo se detuviera por unos segundos. Allí estaba un Lamborghini Huracán rojo, brillando bajo el fuerte sol de la mañana como una joya preciosa. El rojo era tan intenso que parecía irradiar calor, y los detalles cromados brillaban de tal manera que obligaban a cualquiera a detenerse y admirarlo. Era el tipo de coche que solo había visto en las películas de Hollywood o en las revistas de coches de lujo, que a veces hojeaba en el kiosco cuando tenía tiempo libre. Larisa Santos, que había crecido en un barrio donde tener un coche propio ya se consideraba un logro, que había luchado durante años para poder comprarse su modesto sedán de segunda mano, que ahorraba cada céntimo para poder pagar las cuotas de su casa, estaba mirando un coche que costaba más de lo que ganaba en 3 años de trabajo. La ironía no pasó desapercibida para ella. Precisamente el día en que estaba realizando una de las actividades más mundanas posibles, comprando la comida para la semana, la vida había decidido regalarle algo que cambiaría por completo su realidad financiera. Sus manos temblaron ligeramente cuando cogió la llave. Era pesada, sólida, real. No era un sueño, no era una broma. Por un momento, todos los años de dolor de espalda, todas las madrugadas levantándose antes del sol para entrenamientos agotadores, todas las veces que tuvo que demostrar su valía 2 veces más que sus compañeros hombres, todo eso pareció valer la pena. Era como si el universo finalmente reconociera sus esfuerzos, su dedicación, su persistencia. Mientras caminaba hacia la salida del supermercado,
supermercado. Todavía sosteniendo la llave como si fuera el tesoro más preciado del mundo, Larisa sentía una mezcla de euforia e incredulidad. Otras personas comenzaron a agolparse cerca de las ventanas para ver el coche y descubrir quién era la persona afortunada que había ganado tal premio. Los comentarios se extendían por el lugar. ¡Qué suerte! Debe ser el destino. Imagínate, venir a comprar leche y volver a casa con un Lamborghini. Cuando finalmente puso los pies fuera del supermercado, el calor la golpeó como una ola, pero aún así, apenas lo notó. Su atención estaba completamente centrada en el vehículo que ahora era legalmente suyo. Las puertas del coche se abrían hacia arriba, como las alas de un pájaro exótico, y el interior estaba totalmente revestido de cuero negro de primera calidad. El panel digital parecía sacado de una nave espacial, con luces que parpadeaban suavemente, indicando que el vehículo estaba listo para ser conducido. Fue en ese momento de pura felicidad, cuando Larisa estaba a punto de cumplir el sueño de cualquier entusiasta de los coches, dar la primera vuelta en un Lamborghini, cuando no se percató de la figura que se acercaba por detrás. No notó la mirada cargada de envidia y desconfianza que la observaba. No imaginó que ese momento de pura y simple victoria estaba a punto de convertirse en el comienzo de una batalla que cambiaría su vida para siempre. Si al igual que Larisa en su carrera militar, usted también sufre dolores constantes en la espalda y las articulaciones que le impiden disfrutar plenamente de los momentos especiales de la vida, no deje que eso le impida alcanzar sus metas. Descubra Valmorex Pro, la solución revolucionaria que elimina los dolores de columna y articulaciones de forma natural y eficaz. La fórmula era natural, desarrollada por especialistas y actuaba rápidamente. Los dolores que la atormentaban desde hacía años en la columna y las rodillas comenzaron a desaparecer en las primeras semanas. Y lo que más le llamó la atención fue la garantía. 60 días para probarlo sin riesgo. Si no funcionaba, le devolvían el dinero. Sencillo, sin engaños. No era palabrería de vendedor, era una invitación a intentar vivir de otra manera. Así que si tienes dolores en la columna, el cuello, la espalda o las articulaciones, Valmorex Pro es la solución. Haz clic en el primer enlace del comentario fijado para adquirir la solución a tus dolores. El policía Natán Rodríguez había comenzado su turno de patrulla ese sábado por la mañana, con el mismo disgusto de siempre. 17 años de carrera, 17 largos años vistiendo ese uniforme que un día había representado orgullo y propósito, pero que ahora pesaba sobre sus hombros como una carga constante de frustraciones acumuladas. A sus 41 años, veía cómo sus compañeros más jóvenes ascendían mientras él permanecía en el mismo rango, haciendo las mismas rondas por los mismos barrios, lidiando con los mismos problemas que nunca parecían tener una solución definitiva. Esa mañana en particular, mientras conducía su coche patrulla por las concurridas calles del distrito comercial, Natán estaba particularmente irritado. La noche anterior había recibido otra factura de la tarjeta de crédito que no podría pagar en su totalidad, y su esposa había hecho otro comentario ácido sobre cómo nunca podían tener las cosas buenas de la vida. «Mira el coche de nuestro nuevo vecino», había dicho, señalando por la ventana un BMW reluciente aparcado en la casa de al lado. «Debe de ser bueno trabajar en algo que realmente da dinero». Las palabras aún resonaban en su mente como pequeños pinchazos en su orgullo masculino. El sueldo de policía, incluso después de casi 2 décadas de servicio, apenas cubría las necesidades básicas de la familia. Tener una casa propia seguía siendo un sueño lejano, y conducir un coche decente parecía una fantasía reservada para otras personas. Personas que habían tomado decisiones diferentes en la vida, que habían nacido con más suerte u oportunidades. Natán había participado religiosamente en todos los sorteos y promociones que se le presentaban. Rifas de la iglesia, sorteos en centros comerciales, promociones en supermercados. Durante años, rellenó cupones con la secreta esperanza de que algún día la suerte llamara a su puerta y cambiara su realidad financiera. Por eso, cuando vio la multitud que se formaba frente al Supermart, su curiosidad se despertó de inmediato. Como policía experimentado, había desarrollado un agudo instinto para las situaciones inusuales, y cualquier aglomeración de personas automáticamente activaba sus sensores de alerta. Redujo la velocidad del coche patrulla y decidió investigar qué estaba causando todo ese alboroto. Quizás se trataba de un accidente, una pelea, o algún tipo de disturbio que requiriera la intervención policial. Aparcó el coche patrulla unos metros más adelante y caminó de vuelta hacia el grupo de personas que se agolpaban cerca de la entrada del supermercado. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en algo que le revolvió el estómago de una forma que no podía explicar del todo. Allí, brillando bajo el sol como una aparición salida de sus sueños más salvajes, estaba un Lamborghini Huracán rojo. No era cualquier coche deportivo, era específicamente el modelo que había visto 1000
1000 veces en revistas, que había usado como fondo de pantalla en su móvil durante meses, que le había enseñado a su mujer diciendo, algún día tendré uno de estos. El rojo metalizado de la pintura parecía latir con vida propia, y cada detalle del vehículo gritaba lujo y estatus de una forma que hacía que Nathan sintiera una mezcla tóxica de deseo y resentimiento. Las llantas de aleación costaban más de lo que él ganaba en 2 meses. El equipo de sonido probablemente valía más que todos los muebles de su casa. Era el tipo de coche que representaba todo lo que él nunca podría alcanzar con su sueldo de funcionario. Fue entonces cuando vio quién sostenía las llaves. Larissa Santos estaba de pie junto al coche, todavía en estado de shock por su propia suerte, examinando el vehículo con una mezcla de incredulidad y alegría genuina. Para Nathan, sin embargo, la escena se convirtió inmediatamente en algo mucho más complejo y perturbador. Una mujer negra, que calculaba que tenía poco más de 30 años, estaba a punto de convertirse en propietaria de algo que él había deseado toda su vida. No se trataba solo del coche, sino de la injusticia cósmica de toda aquella situación. Nathan había trabajado duro toda su vida. Se había alistado joven, había servido a su país y había dedicado casi 2 décadas a proteger y servir a la comunidad. Había seguido todas las reglas, pagado todos los impuestos y participado en todos los sorteos posibles. Y allí estaba una completa desconocida, alguien que probablemente ni siquiera sabía valorar un premio así, a punto de ganar lo que, por justicia, debería ser suyo. La racionalidad luchaba con los prejuicios en su mente, pero la frustración acumulada durante años estaba ganando fácilmente esa batalla interna. En su razonamiento distorsionado por la envidia, comenzó a crear narrativas que justificaran su indignación. Sin duda, algo estaba mal allí. Nadie gana simplemente un coche de $400,000 sin que haya algún tipo de manipulación. Quizás ella conocía a alguien de la administración del supermercado. Quizás tenía información privilegiada sobre cuándo se celebraría el sorteo. Quizás era una puesta en escena para promocionar la tienda. Cuanto más observaba a Larissa celebrando su victoria, más convencido estaba de que había sido víctima de una injusticia. No era posible que, después de tantos años participando fielmente en todos los sorteos, precisamente una persona a la que nunca había visto antes fuera la ganadora. La lógica de sus pensamientos estaba completamente comprometida por la emoción bruta de la decepción y la envidia, pero para él, en ese momento, todo tenía perfecto sentido. Decidió acercarse, no como un espectador curioso, sino como un representante de la ley que había identificado una posible irregularidad. Se ajustó el cinturón de herramientas, enderezó los hombros y adoptó esa postura oficial que había perfeccionado a lo largo de los años, una mezcla de autoridad e intimidación que generalmente hacía que las personas se sintieran automáticamente culpables de algo, incluso cuando eran completamente inocentes. Cuando se acercó, pudo oír a Larissa hablando animadamente con algunas personas que se habían detenido para felicitarla. Ella reía de forma genuina y despreocupada, completamente ajena al hecho de que la observaban con creciente hostilidad. Para ella, ese era simplemente el mejor día de su vida. Para Nathan, se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los peores. «Espera ahí», dijo, con la voz cargada de esa autoridad artificial que algunos policías utilizan cuando quieren establecer su dominio sobre una situación. La multitud se volvió para mirarlo y Larissa dejó de hablar a mitad de la frase. Sus ojos se encontraron con los de él por primera vez. Había algo en la expresión del policía que inmediatamente la puso en estado de alerta. No era solo curiosidad profesional, era algo más personal y peligroso. «¿Cómo has conseguido ese coche?», continuó Nathan, acercándose aún más, invadiendo deliberadamente su espacio personal de una forma que sabía que era intimidatoria. «Porque todo esto me parece muy sospechoso. Apuesto a que hay gato encerrado en esta historia». Las palabras estaban cargadas de una acusación implícita que hizo que la sangre de Larissa hirviera al instante. Reconoció inmediatamente el tono, la postura, la mirada. Era el mismo tipo de enfoque discriminatorio al que se había enfrentado innumerables veces a lo largo de su vida, amplificado ahora por la frustración personal de un hombre que claramente no podía aceptar que ella tuviera algo que él deseaba. El enfrentamiento que estaba a punto de producirse tenía raíces mucho más profundas de lo que cualquiera de los presentes en ese aparcamiento podía imaginar. Para Larissa, ese momento representaba la culminación de una lucha silenciosa que llevaba librando desde niña contra las miradas recelosas, las preguntas infundadas y la necesidad constante de demostrar que merecía estar donde estaba. Para Nathan, era la manifestación explosiva de décadas de frustraciones acumuladas, de sueños pospuestos indefinidamente,
y de una creciente sensación de que el mundo conspiraba contra él. La tensión entre los dos se intensificó cuando Nathan dio un paso más hacia Larisa, invadiendo deliberadamente su espacio personal de una manera que cualquier persona con entrenamiento militar reconocería como una táctica de intimidación. Había aprendido a lo largo de los años que la proximidad física excesiva solía hacer que las personas se sintieran incómodas y más propensas a confesar cualquier cosa que estuvieran ocultando. Era una técnica que funcionaba bien con delincuentes nerviosos y ciudadanos comunes asustados, pero Larisa Santos no era ni una cosa ni otra. No, esto no está bien, continuó Nathan, con un tono cada vez más agresivo y acusador. Sus ojos se entrecerraron mientras examinaba a Larisa de arriba abajo, como si buscara pistas visuales que confirmaran sus sospechas infundadas. Llevo años participando en este sorteo. Años. Todos los meses vengo aquí, relleno mi cupón, lo meto en la urna de ahí dentro, y nunca he ganado ni un 10% de descuento en pollo. La multitud que se había formado para admirar el coche empezó a darse cuenta de que algo iba mal. Lo que había comenzado como una celebración alegre se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más tenso e incómodo. Algunas personas comenzaron a alejarse discretamente, evitando instintivamente involucrarse en una situación que claramente estaba escalando hacia un conflicto. Otras se quedaron, movidas por la morbosa curiosidad que hace que la gente se detenga a mirar los accidentes de tráfico. Larisa sintió la ira subir por su garganta como lava volcánica. Era una sensación que conocía bien, que había aprendido a controlar durante años de entrenamiento militar, pero que en ese momento amenazaba con desbordarse por completo. Había crecido escuchando insinuaciones similares cada vez que conseguía algo bueno en la vida. Cuando ganó una beca para la universidad, susurraron que era solo para cumplir con las cuotas raciales. Cuando fue aceptada en el programa de francotiradores de la Marina, sus compañeros insinuaron que era porque necesitaban a una mujer negra para mejorar la imagen de la corporación. Y ahora, en lo que debería ser uno de los momentos más felices de su vida, un completo desconocido estaba cuestionando si merecía su propia suerte. «Escucha», dijo ella, manteniendo un control impresionante a pesar de la tormenta emocional que se formaba en su interior. «No sé cuál es tu problema, pero gané este coche de forma totalmente justa, igual que lo podría haber ganado cualquier otra persona. No hay nada malo aquí, no hay ningún truco, y no tengo que justificar mi suerte ante ti ni ante nadie». Pero Nathan estaba muy lejos de poder ser alcanzado por la razón. La frustración de años finalmente encontraba un objetivo, y no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de descargar toda esa rabia acumulada. En su mente distorsionada por la envidia y los prejuicios, se había convencido por completo de que estaba ante una criminal que había burlado el sistema de alguna manera elaborada e inteligente. «Yo debería haber ganado este coche, no tú», declaró con una convicción absoluta que rayaba en el delirio. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una rabia pura que brotaba por todos los poros de su cuerpo. «Llevo 17 años trabajando para proteger esta comunidad». «17 años, y tú apareces aquí de la nada y te llevas lo que es mío por derecho». Larisa lo miró con una mezcla de incredulidad y creciente indignación. «Lo siento, pero el mundo no funciona así», respondió, con la voz ahora cargada de la autoridad de alguien que había pasado años dirigiendo complejas operaciones militares. «No tienes derecho a nada solo porque llevas mucho tiempo trabajando o porque crees que mereces más que yo. Un sorteo es un sorteo, es aleatorio, y hoy me ha tocado a mí». En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de Nathan. Quizá fue la forma en que ella dijo «me ha tocado a mí», con esa confianza inquebrantable. Quizá fue darse cuenta de que estaba haciendo el idiota delante de decenas de personas. O quizá fue simplemente la acumulación de todas las frustraciones de toda una vida que finalmente habían llegado a un punto de ruptura. Fuera cual fuera el detonante, el resultado fue explosivo. «¿Te estás burlando de mí?», gritó, con la voz resonando en el aparcamiento de tal manera que varias personas se asustaron y dieron un paso atrás. «¿Crees que puedes venir aquí, robarme lo que es mío y además faltarme al respeto? Pon las manos en la cabeza. Ahora, ahora». La orden fue gritada con una autoridad policial que rara vez utilizaba con tanta intensidad. Era el tipo de orden que normalmente reservaba para delincuentes peligrosos o sospechosos que ofrecían resistencia activa. Sus manos se movieron instintivamente hacia el equipo que llevaba en el cinturón, en una amenaza implícita que hizo que el corazón de varias personas de la multitud se acelerara peligrosamente. «Está arrestada por desacato a la autoridad», continuó,
con el rostro enrojecido por la ira y el esfuerzo. Y cuando termine de investigar bien todo este asunto, verá que se ha metido con la persona equivocada. Fue en ese momento cuando Larisa sintió que algo fundamental cambiaba dentro de ella. Todos los años de entrenamiento militar, todos los ejercicios de control emocional bajo presión extrema, todas las situaciones de vida o muerte que había enfrentado en el campo de batalla, todo convergió en ese instante de absoluta claridad. Ya no estaba frente a un policía haciendo su trabajo. Estaba frente a un hombre peligroso que había perdido completamente el control y que representaba una amenaza real para su seguridad y libertad. Lo que sucedió en los segundos siguientes fue el resultado de una combinación explosiva de factores. Años de entrenamiento en combate que se habían programado en sus reflejos más profundos, la adrenalina de una situación de amenaza percibida y la indignación de una persona que había llegado al límite absoluto de su paciencia con las injusticias raciales. El movimiento fue rápido, preciso y letal, exactamente como había sido entrenada para actuar cuando se enfrentaba a una amenaza directa. El sonido del disparo resonó en el estacionamiento como un trueno en un día claro, silenciando instantáneamente todas las conversaciones y haciendo que los pájaros volaran asustados de los árboles cercanos. Nathan cayó sobre el asfalto caliente, gimiendo de dolor y conmoción, con las manos presionando la herida en el pecho mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Larisa se quedó inmóvil por un momento, observando el resultado de sus acciones, su mente militar ya calculando las consecuencias y los próximos pasos necesarios. Sabía que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Sabía que su vida había cambiado irreversiblemente en esos pocos segundos de violencia. Y sabía que, por muy justificadas que pudieran parecer sus acciones desde su perspectiva, el mundo probablemente las vería de forma muy diferente. Sin decir una palabra, corrió hacia el Lamborghini, arrancó el motor con manos sorprendentemente firmes y aceleró alejándose de aquel aparcamiento, dejando atrás no solo a un policía herido, sino toda la vida que había construido hasta ese fatídico momento. La bala le había perforado el pecho izquierdo, atravesando músculos y nervios antes de alojarse peligrosamente cerca del pulmón. Los médicos le habían explicado, con esa frialdad profesional característica, que había tenido suerte. Unos centímetros más a la derecha y la historia habría tenido un final muy diferente. Pero Nathan no se sentía afortunado. Se sentía violado, disminuido, destruido de una forma que iba mucho más allá del daño físico. Cada noche, cuando el hospital quedaba en silencio y las enfermeras reducían la frecuencia de sus rondas, se quedaba despierto rumiando los detalles de aquel enfrentamiento, analizando cada palabra, cada gesto, cada segundo que le había llevado a aquel momento de violencia explícita. Lo que más le atormentaba no era ni siquiera el dolor físico, que los medicamentos lograban controlar en parte, sino la sensación de impotencia absoluta que se había apoderado de su existencia. Durante 17 años, había sido el hombre con autoridad, el que hacía las preguntas y recibía las respuestas, el que tenía el poder de arrestar, liberar, intimidar o proteger. Y en cuestión de segundos, una mujer había trastocado por completo ese equilibrio de poder, reduciéndolo a un cuerpo herido y vulnerable en una cama de hospital. Las visitas de sus compañeros de trabajo no hacían más que intensificar su humillación. Llegaban con flores baratas y palabras de consuelo que sonaban vacías y condescendientes. Podía ver en sus ojos una mezcla de lástima y juicio silencioso. Algunos seguramente se preguntaban cómo un policía experimentado había permitido que una civil común lograra sacar un arma y disparar antes de que él pudiera reaccionar. Otros probablemente se preguntaban si él no había provocado la situación de alguna manera, si había seguido los protocolos correctos, si había actuado con la precaución adecuada. Su esposa, Carmen, intentaba ser comprensiva, pero ni siquiera ella podía ocultar por completo la frustración que sentía. Las facturas del hospital se acumulaban, su salario durante la baja médica era reducido, y ahora tenían aún menos dinero que antes para hacer frente a los gastos básicos de la familia. Peor aún, Carmen había empezado a hacer preguntas incómodas sobre los detalles del incidente. ¿Por qué la abordaste de esa manera?, le preguntaba. ¿Era realmente necesario gritarle a una persona que solo estaba celebrando un premio? Esas preguntas eran como sal en heridas abiertas, porque obligaban a Nathan a enfrentarse a aspectos de sus acciones que prefería ignorar. En su mente, había creado una narrativa en la que él era la víctima absoluta de una delincuente peligrosa que
había atacado a un policía sin provocación. Cualquier sugerencia de que él pudiera haber contribuido a agravar la situación era vista como una traición, como una injusticia más cometida contra él. Durante las largas horas de insomnio, alimentado por analgésicos y por la rabia que crecía como un tumor maligno en su pecho, Nathan comenzó a construir una elaborada fantasía de venganza. No bastaría con arrestar a Larissa Santos cuando saliera del hospital. Quería que ella sufriera igual que él estaba sufriendo. Quería que sintiera la misma humillación, la misma impotencia, la misma sensación de tener su vida completamente destruida por alguien a quien había subestimado. En los primeros días de hospitalización, cuando el dolor era más intenso y los medicamentos más fuertes, sus fantasías de venganza eran violentas y directas. Pero a medida que pasaban los días y su mente se aclaraba, comenzó a desarrollar planes más elaborados y calculados. No bastaría con dispararle, eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Quería que ella perdiera todo lo que había conseguido en la vida, del mismo modo que él sentía que había perdido su dignidad y su autoridad. El momento del cambio psicológico se produjo en la 12ª noche de su ingreso, cuando se despertó de una pesadilla particularmente vívida, en la que revivía el momento del disparo una y otra vez, pero en cada repetición la situación se volvía aún más humillante. En ese sueño, el Lamborghini se convertía en un símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo, personas que no merecían ser recompensadas, mientras que personas trabajadoras como él eran ignoradas y menospreciadas. Fue esa noche cuando tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. No sería solo un policía haciendo su trabajo cuando saliera de ese hospital, sería un hombre con una misión personal de justicia, decidido a equilibrar la balanza de una forma que el sistema oficial nunca podría hacer. Larissa Santos había cometido el error fatal de subestimar a Nathan Rodríguez, y él se aseguraría de que pagara por cada segundo de dolor y humillación que había soportado. Empezó a utilizar sus contactos en la policía para obtener información sobre ella. A través de conversaciones casuales con colegas que venían a visitarlo, descubrió pequeños detalles sobre la investigación del caso. Se enteró de que ella había desaparecido por completo después del incidente, que su casa estaba siendo vigilada, que el Lamborghini había sido encontrado abandonado en un estacionamiento a 40 kilómetros del lugar del crimen. Cada nueva información era como una pieza de un rompecabezas que estaba armando metódicamente. Lo que Nathan no se daba cuenta, perdido en su creciente obsesión por la venganza, era cómo esa fijación estaba cambiando fundamentalmente quién era como persona. El policía que había dedicado toda su vida a proteger y servir se estaba convirtiendo lentamente en algo mucho más oscuro y peligroso. La línea entre la justicia y la venganza personal se estaba borrando en su mente, sustituida por la certeza absoluta de que no solo tenía el derecho, sino la obligación moral de hacer que Larissa pagara por lo que había hecho. Cuando finalmente recibió el alta médica al 20º día, Nathan Rodríguez era físicamente el mismo hombre que había ingresado en ese hospital, pero psicológicamente era una criatura completamente diferente. La herida de su pecho había cicatrizado, pero la herida de su alma se había convertido en algo mucho más profundo y peligroso. Salió de ese hospital no como un policía recuperándose de una herida en acto de servicio, sino como un depredador que había pasado 3 semanas planeando meticulosamente la caza que estaba a punto de comenzar. Las 3:15 de la madrugada. El barrio residencial donde Larissa Santos había elegido vivir estaba sumido en el silencio denso y pesado típico de las primeras horas de la madrugada, cuando incluso los insomnes más persistentes finalmente sucumben al cansancio y toda la ciudad parece dormirse en una pausa colectiva. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por las farolas de luz amarillenta que creaban pequeñas islas de claridad, separadas por océanos de densas sombras. Era el tipo de hora que Nathan Rodríguez había elegido meticulosamente, sabiendo que sería el momento de menor resistencia, cuando la víctima estaría más vulnerable y desprevenida para cualquier tipo de enfrentamiento. Durante las 2 semanas que siguieron a su alta del hospital, Nathan se había convertido en una versión oscura y obsesiva de sí mismo, dedicando cada hora del día a estudiar los hábitos y rutinas de Larissa con la precisión metodológica de un depredador que estudia a su presa. Había descubierto su dirección a través de contactos en la comisaría que aún creían estar ayudando a un compañero herido en busca de justicia legítima. Había pasado días estacionado en diferentes puntos estratégicos alrededor del barrio, observando los horarios en que ella salía y regresaba a casa, mapeando cada detalle de la seguridad del lugar, identificando las vulnerabilidades que podría explotar. La casa de Larissa era una modesta construcción de 2 plantas, pintada en un suave tono beige que reflejaba su personalidad práctica y sin
sin ostentaciones. El jardín delantero estaba bien cuidado, pero era sencillo, con algunas plantas ornamentales que ella regaba religiosamente todas las mañanas antes de salir a trabajar a la base naval. Una valla baja de madera delimitaba la propiedad, más decorativa que funcional, ya que no ofrecía prácticamente ninguna protección real contra alguien decidido a entrar. Nathan había notado que ella solía dejar la luz del porche encendida por la noche, probablemente una medida de seguridad básica que, irónicamente, acabaría facilitando sus planes. Esa noche en particular, vestido completamente de negro y llevando solo el equipo esencial, esposas, linterna táctica, arma de servicio y una determinación férrea forjada durante semanas de planificación obsesiva, Nathan se acercó a la casa con la cautela calculada de alguien que había pasado años aprendiendo a moverse silenciosamente en territorio hostil. Cada paso era medido, cada movimiento era deliberado. Cada respiración era controlada para minimizar cualquier ruido que pudiera alertar a la víctima o a los vecinos que dormían plácidamente en las casas adyacentes. La entrada que había elegido era la puerta trasera, oculta a la vista de la calle principal, por un pequeño patio donde Larissa guardaba herramientas de jardinería y algunos utensilios básicos de mantenimiento doméstico. Durante sus semanas de vigilancia, había observado que esa puerta tenía una cerradura más antigua y aparentemente menos segura que la entrada principal. Más importante aún, estaba situada de tal manera que cualquier ruido al forzarla quedaría enmascarado por la proximidad de un aparato de aire acondicionado que funcionaba constantemente durante las calurosas noches de verano. El proceso de forzar la cerradura le llevó menos de 3 minutos, un tiempo que a Nathan le pareció una eternidad, pero que demostraba tanto su habilidad técnica como la insuficiencia de los sistemas de seguridad de la casa. Cada pequeño clic y chirrido del metal al manipularlo le sonaba como truenos en una noche silenciosa, pero en realidad eran ruidos casi imperceptibles que se perdían en el murmullo nocturno natural del barrio. El zumbido lejano de los aparatos eléctricos, el suave ruido de los coches que pasaban por las calles principales, el canto ocasional de algún pájaro nocturno. Cuando finalmente consiguió abrir la puerta y entrar en la casa, Nathan se vio envuelto por una oleada de adrenalina pura que hizo que su corazón se acelerara peligrosamente. Estaba dentro del santuario personal de su enemiga, rodeado de los objetos íntimos de su vida cotidiana, respirando el mismo aire que ella respiraba todas las noches. La cocina estaba impecablemente limpia y organizada, reflejo de la disciplina militar que gobernaba todos los aspectos de la vida de Larissa. Los platos lavados y guardados en su sitio, las superficies limpias y sin una sola miga, todo dispuesto con la precisión geométrica de alguien acostumbrado a seguir protocolos estrictos, moviéndose como un fantasma por la casa a oscuras, utilizando solo la tenue luz de su linterna táctica para orientarse por los pasillos. Nathan absorbió detalles sobre la personalidad de Larissa que confirmaban todo lo que había imaginado sobre ella. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su carrera militar, ceremonias de graduación, ejercicios de entrenamiento, momentos de camaradería con compañeros de uniforme. Había premios y condecoraciones cuidadosamente dispuestos en una estantería, pruebas tangibles de una carrera exitosa que solo intensificaban el resentimiento que Nathan sentía por ella. La habitación estaba en el segundo piso, accesible por una escalera de madera que crujía ligeramente bajo su peso, a pesar de sus esfuerzos por moverse en silencio. Cada escalón representaba un paso más cerca del momento que había fantaseado durante semanas, el momento en que finalmente se enfrentaría a Larissa Santos en sus propios términos, cuando ella estaría completamente indefensa y a su merced. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y a través de la pequeña abertura podía oír la respiración profunda y regular de alguien que dormía profundamente. Larissa dormía plácidamente en su cama king size, cubierta solo por una sábana ligera debido al calor de la noche. Su cabello oscuro estaba esparcido sobre la almohada y su expresión era serena y relajada, la expresión de alguien que se creía a salvo en su propio hogar, que confiaba en las cerraduras de sus puertas y en la relativa seguridad de su barrio de clase media. Era una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con la imagen de la letal francotiradora que le había disparado semanas antes. El momento de la captura se llevó a cabo con la brutal eficiencia que Nathan había practicado mentalmente cientos de veces durante sus noches de insomnio en el hospital. Con un movimiento único y fluido, encendió la linterna directamente en la cara de Larissa, despertándola al instante, y antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, las esposas ya estaban haciendo clic en sus muñecas. El frío metal contra su piel y el peso repentino
repentino de la realidad de su situación la despertaron por completo, pero ya era demasiado tarde para cualquier tipo de resistencia efectiva. ¿Te acuerdas de mí?, le susurró Nathan al oído, con la voz cargada de una oscura satisfacción que había ido creciendo durante semanas de planificación. Podía oler el suave aroma de su champú, podía sentir el calor de su cuerpo aún caliente por el sueño, podía sentir el temblor involuntario que la invadió cuando finalmente comprendió la gravedad de su situación. Creías que te ibas a salir con la tuya, creías que podías disparar a un policía y simplemente desaparecer como si nada hubiera pasado. El proceso de arrastrarla fuera de la cama y conducirla a través de la casa hasta el coche patrulla aparcado discretamente en la calle fue una demostración de poder absoluto que alimentó todos los fantasmas de venganza que habían consumido a Nathan durante su recuperación. Cada paso que ella daba esposada, cada momento de vulnerabilidad y humillación que él podía infligirle, era una pequeña restitución por la humillación que había sufrido en aquel aparcamiento semanas antes. La comisaría central del distrito parecía especialmente sombría en aquellas primeras horas de la madrugada, con sus luces fluorescentes parpadeando intermitentemente y creando sombras irregulares que bailaban por las paredes descascarilladas de un edificio que había visto pasar por sus pasillos mal iluminados a décadas de delincuentes, víctimas y todo tipo de tragedias humanas. El aire estaba cargado con el olor característico del café viejo, el papel polvoriento y la tensión acumulada de innumerables interrogatorios que habían tenido lugar en esas salas a lo largo de los años. Fue en este ambiente opresivo e institucional donde Nathan Rodríguez finalmente condujo a su prisionera, saboreando cada segundo de su victoria temporal. Larissa Santos fue arrastrada por la entrada principal esposada y en ropa de dormir, una imagen que contrastaba drásticamente con la figura poderosa y controlada que se había enfrentado a Nathan en el aparcamiento del supermercado semanas antes. Su sencilla camiseta de algodón y sus pantalones cortos de pijama la hacían parecer más vulnerable y común, exactamente como Nathan había planeado. Quería que todos los policías presentes en esa comisaría vieran a la mujer que se había atrevido a disparar a uno de sus compañeros, reducida al estado más básico de impotencia, esposada, confundida y completamente a merced del sistema que él representaba. Su llegada causó un alboroto controlado entre los pocos empleados que trabajaban en el turno de madrugada. Rápidos susurros se extendieron por los pasillos mientras se propagaba la noticia. Nathan había conseguido capturar a la mujer que le había disparado. Para muchos de los policías presentes, esto representaba una especie de justicia poética. Un compañero herido que había tomado las riendas de su propia venganza cuando el sistema oficial había fracasado en encontrar a la sospechosa. Había un sentimiento tácito pero palpable de admiración por la determinación de Nathan, una aprobación silenciosa de sus tácticas poco convencionales. El delegado de guardia, Roberto Méndez, era un hombre calvo de unos 50 años, con una prominente barriga que ponía a prueba los límites de su camisa de uniforme y unos ojos pequeños y desconfiados que habían desarrollado una expresión permanentemente escéptica tras 2 décadas lidiando con mentirosos profesionales, delincuentes creativos y toda la gama de comportamientos humanos más oscuros. Cuando vio a Nathan entrar con Larissa esposada, su primera reacción fue de satisfacción profesional. Por fin habían capturado a la sospechosa de un caso que estaba generando una presión política considerable. Así que esta es la famosa tiradora, dijo Méndez, examinando a Larissa de arriba abajo con la mirada evaluadora de alguien acostumbrado a clasificar a las personas en categorías mentales bien definidas. Debo admitir que esperaba a alguien más intimidante. No pareces el tipo de persona capaz de disparar a un policía a plena luz del día. Fue en ese momento cuando Larissa finalmente encontró su voz, y la rabia que se había acumulado durante su humillante captura estalló en un torrente de indignación que resonó en las paredes de la comisaría. «Soy completamente inocente de cualquier delito», gritó, con la voz cargada de la autoridad de alguien acostumbrado a imponerse en situaciones de gran presión. «Este hombre me abordó de forma criminal, me amenazó sin justificación, y ahora ha irrumpido en mi casa y me ha secuestrado. No he hecho nada más que defenderme de un ataque completamente injustificado». La vehemencia de su defensa tomó por sorpresa a algunos de los policías presentes. No era el comportamiento típico de los delincuentes capturados, que solían oscilar entre la negación pasiva y la agresividad defensiva. Había algo en su forma de hablar, en la confianza inquebrantable de su postura, incluso esposada, que sugería que tal vez había más complejidad en esa situación de lo que parecía
inicialmente. Nathan, sin embargo, estaba preparado para ese momento. Durante las semanas de planificación, había ensayado mentalmente su versión de los hechos, perfeccionando cada detalle, para construir una narrativa que lo pintara como la víctima inequívoca de un ataque no provocado. Delegado, dijo con la voz aún ligeramente ronca por las lesiones que había sufrido. Solo estaba haciendo una comprobación rutinaria cuando sospeché que había irregularidades en el sorteo que ella decía haber ganado. Como haría cualquier policía, intenté investigar la situación. Ella reaccionó con extrema violencia, disparándome sin provocación ni amenaza real alguna. Méndez escuchó ambas versiones con la expresión neutra de alguien que había presenciado miles de relatos contradictorios a lo largo de su carrera. En su experiencia, la verdad solía estar en algún punto intermedio entre las versiones presentadas por las partes implicadas, pero también sabía que su inclinación natural sería apoyar la palabra de un compañero policía frente a la de una civil, especialmente una que, sin lugar a dudas, había disparado a un agente de la ley. La situación me parece bastante clara, declaró Méndez, tras unos momentos de consideración teatralmente pensativa. Tenemos a un policía herido y a una sospechosa que admite haberle disparado. Los detalles específicos se aclararán durante el proceso formal, pero por ahora, las pruebas apuntan en una dirección bastante obvia. Fue en ese momento crucial cuando Larissa se dio cuenta de que la versión tradicional de la defensa no sería suficiente para su situación. La dinámica de poder en la comisaría se inclinaba claramente en su contra, y cualquier apelación a la justicia básica se interpretaría a través del filtro de lealtad corporativa que protegía a los policías de las acusaciones externas. Necesitaba cambiar fundamentalmente el contexto de la conversación, y solo tenía una carta lo suficientemente poderosa como para jugar. «No saben con quién están lidiando», dijo, con un tono de autoridad fría y calculada que hizo que varios policías en la sala prestaran más atención. «Soy Larissa Santos, francotiradora de las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, con autorización de seguridad nacional y años de experiencia en operaciones militares clasificadas. Y todos ustedes que han participado en esta humillación responderán por ello ante los tribunales correspondientes». El silencio que siguió a esta declaración fue casi palpable. El ambiente en la comisaría cambió instantáneamente, como si alguien hubiera ajustado el termostato emocional de la sala. Los policías presentes se miraron entre sí con expresiones que mezclaban sorpresa, preocupación y una nueva evaluación de la situación que tenían ante sí. Ya no se trataba solo de una civil común que había disparado a un policía, sino de una militar entrenada con conexiones potencialmente poderosas y conocimientos sobre cómo navegar por complejos sistemas burocráticos. Méndez sintió un escalofrío en el estómago mientras procesaba las implicaciones de esa revelación. Los casos que involucraban a militares en servicio activo siempre traían consigo complicaciones administrativas significativas, especialmente cuando había cuestiones de jurisdicción y protocolos interinstitucionales involucrados. Además, si Larissa realmente poseía las credenciales que afirmaba tener, su versión de los hechos podría ganar una credibilidad considerable durante cualquier investigación formal. «Francotiradora de la Marina», repitió Nathan, tratando de mantener su confianza pero sintiendo una punzada de incertidumbre infiltrándose en su convicción anterior. «Eso explica cómo conseguiste disparar con tanta precisión. Pero eso no cambia el hecho de que atacaste a un policía en el cumplimiento de su deber». «¿Cumplimiento del deber?». Larissa se rió con una amargura que atravesó la tensión de la sala como una cuchilla afilada. «Usted me abordó sin causa probable, hizo acusaciones infundadas basadas puramente en prejuicios raciales y me amenazó con arrestarme por desacato cuando simplemente afirmé mis derechos legales. Eso no es cumplimiento del deber, es abuso de poder, y cuando esta situación se investigue adecuadamente, todos ustedes descubrirán que se han metido con la persona equivocada. El juicio armado, cuando la justicia está ciega por intereses. El sistema judicial, que debería representar el último bastión de la imparcialidad y la verdad en una sociedad civilizada, estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las encubiertas tramas de corrupción más elaboradas que ese tribunal había presenciado en décadas. Larissa Santos, ahora consciente de que no solo se enfrentaba a acusaciones penales, sino a una conspiración sistemática para destruir su vida y su carrera, movilizó todos los recursos financieros que había acumulado durante años de dedicado servicio militar para contratar la mejor defensa legal que el dinero podía comprar. No eligió abogados comunes. Invirtió los ahorros
ahorros de toda su vida para contratar a Harrison & Associates, un bufete de abogados penalistas de élite con sede en Nueva York, conocido por sus espectaculares victorias en casos aparentemente imposibles y por su capacidad para convertir situaciones desesperadas en triunfos legales dramáticos. Thomas Harrison, el socio principal, era una leyenda viva del derecho penal estadounidense. Un hombre de 62 años con el cabello canoso perfectamente peinado y un historial de derrotar a fiscales federales en casos que involucraban a figuras políticas de alto rango, ejecutivos corporativos corruptos e incluso algunos casos con implicaciones de seguridad nacional. Junto a Harrison estaba su protegida más brillante, Sarah Chen, una joven prodigio del derecho de origen asiático que se había graduado magna cum laude en la Facultad de Derecho de Harvard y que tenía una reputación casi mítica por su capacidad para encontrar lagunas legales donde otros abogados solo veían callejones sin salida. Juntos formaban un dúo formidable que había desarrollado una metodología casi científica para desmantelar los casos de la fiscalía, identificar inconsistencias en los testimonios y exponer las motivaciones ocultas detrás de acusaciones aparentemente sólidas. Lo que Larissa no sabía, mientras confiaba su libertad y su futuro a estos gladiadores legales, era que el juego ya estaba amañado mucho antes de que cualquiera de ellos entrara en ese tribunal. Jason Mitchell, el juez designado para presidir el caso, había recibido la notificación de su asignación con una mezcla de satisfacción personal y nostalgia, que lo transportó inmediatamente a sus días universitarios, cuando él y Nathan Rodríguez eran compañeros de cuarto en la Universidad Estatal y pasaban noches enteras discutiendo sus sueños de marcar la diferencia en el mundo. Nathan a través de la aplicación de la ley y Jason a través de la administración de la justicia. Las décadas que siguieron a la graduación habían llevado a los dos hombres por caminos aparentemente divergentes, pero que ahora convergían de una manera que Jason interpretó como casi providencial. Nathan se había convertido en el policía dedicado que siempre había soñado ser, enfrentándose a delincuentes en las calles y protegiendo a ciudadanos inocentes, mientras que Jason había ascendido metódicamente en la jerarquía del sistema judicial, acumulando favores políticos y construyendo una reputación de firmeza que finalmente le llevó a ser nombrado juez federal. Cuando Nathan se puso en contacto con su viejo amigo a través de canales discretos, no le resultó difícil convencer a Jason de que se enfrentaba a una situación que trascendía las formalidades legales tradicionales. Esta mujer no es solo una delincuente común, explicó Nathan durante una reunión cuidadosamente orquestada en un restaurante discreto en las afueras, lejos de las miradas curiosas de los medios de comunicación y de cualquiera que pudiera cuestionar la conveniencia de tal conversación. Ella es una representación de todo lo que está mal en nuestro país hoy en día. Personas que creen que pueden atacar a figuras de autoridad sin consecuencias, que piensan que sus credenciales militares los colocan por encima de la ley civil. Jason escuchó atentamente mientras Nathan construía su narrativa cuidadosamente elaborada, pintando a Larissa como una militar arrogante que había perdido el control y atacado a un policía inocente que simplemente estaba haciendo su trabajo. No se mencionaron las verdaderas circunstancias del abordaje inicial, ni las cuestionables motivaciones que habían llevado a Nathan a enfrentarse a Larissa en primer lugar. En cambio, la historia se reformuló como un caso clásico de un agente de la ley victimizado por alguien que debería haber sabido comportarse mejor. El problema es que ella tiene recursos, continuó Nathan, con un tono de frustración genuina que enmascaraba perfectamente sus motivaciones más oscuras. Ha contratado a esos abogados de élite que intentarán convertir esto en un circo mediático. Alegarán brutalidad policial, discriminación racial, cualquier cosa que pueda confundir al jurado y hacerles olvidar el simple hecho de que ella disparó a un policía. La semilla de la colaboración se plantó durante esa conversación, pero floreció a lo largo de varias reuniones posteriores en las que los dos hombres elaboraron una estrategia sutil pero eficaz para garantizar que se hiciera justicia, al menos tal y como ellos la entendían. Jason no lo veía como corrupción, sino como una corrección necesaria de un sistema que a veces permitía que los tecnicismos legales ocultaran verdades morales fundamentales. En su mente, simplemente estaba garantizando que un delincuente no escapara del castigo debido a la incompetencia del sistema o a la manipulación de abogados inteligentes. El aspecto más insidioso de su conspiración era su naturaleza aparentemente legal. Jason no planeaba ignorar pruebas ni descartar testigos de forma obvia. En cambio, utilizaría su autoridad judicial para tomar decisiones interpretativas que favorecieran sistemáticamente la versión de la fiscalía, interrogara más agresivamente a los testigos de la defensa y permitiera que se admitieran las objeciones de la fiscalía.
al tiempo que rechazaba sistemáticamente las objeciones de la defensa. Para apoyar esta estrategia, Nathan trabajó en secreto con contactos en la comisaría para garantizar que ciertas pruebas se perdieran o dañaran durante el proceso de catalogación, mientras que otras pruebas se modificaron sutilmente para que parecieran más incriminatorias de lo que realmente eran. Se fecharon incorrectamente documentos, se editaron declaraciones de testigos para eliminar inconsistencias que podrían beneficiar a la defensa e incluso se seleccionaron cuidadosamente las fotografías de la escena del crimen para presentar la perspectiva más favorable a la versión de Nathan de los hechos. Lo más inquietante de todo era la facilidad con la que estos hombres se convencieron a sí mismos de que estaban sirviendo a la verdadera justicia. Jason realmente creía que estaba corrigiendo las fallas de un sistema que a veces permitía que los delincuentes escaparan del castigo mediante tecnicismos legales. Nathan se veía genuinamente como una víctima que simplemente estaba asegurando que su agresora recibiera el castigo que merecía. Ninguno de los dos reconocía que se habían convertido exactamente en el tipo de corrupción sistémica que habían jurado combatir cuando eligieron sus carreras. Mientras tanto, Larissa y sus abogados trabajaban sin descanso para construir una defensa basada en la verdad de los hechos, completamente ajenos al hecho de que estaban participando en un juego en el que las reglas habían sido secretamente cambiadas en su contra. Acumularon pruebas, prepararon testigos, desarrollaron sofisticadas estrategias legales, todo ello basándose en la ingenua premisa de que competirían en un campo de juego nivelado, donde prevalecerían la verdad y la justicia. El Tribunal Federal del Distrito Sur se había convertido en un teatro donde la más elaborada puesta en escena de la justicia estaba a punto de alcanzar su devastador clímax. La sala de audiencias, con sus paredes de madera oscura y su atmósfera solemne que normalmente inspiraba respeto por la majestuosidad de la ley, se convirtió en el escenario de una de las perversiones más sofisticadas de la justicia que aquellos pasillos habían presenciado en décadas. Los bancos estaban abarrotados con una mezcla ecléctica de periodistas locales, curiosos, familiares de ambas partes y algunos compañeros militares de Larissa que habían conseguido permiso para asistir al juicio de una de las francotiradoras más respetadas de su unidad. Thomas Harrison se levantó de su mesa con la serena confianza de un gladiador que había ganado cientos de batallas legales similares, llevando en sus manos un dispositivo de audio que sabía que sería la pieza central de su defensa. Durante semanas de meticulosa investigación, su equipo había conseguido algo que él consideraba una prueba absolutamente irrefutable: grabaciones de audio de alta calidad de las 2 veces que Nathan se había acercado a Larissa, captadas por los sistemas de seguridad del supermercado y por las cámaras de una tienda vecina que tenía equipos de vigilancia dirigidos hacia el aparcamiento. «Señoras y señores del jurado», comenzó Harrison, con la voz cargada de la autoridad que le conferían décadas de experiencia en tribunales de alto perfil, «están a punto de escuchar pruebas que demostrarán de manera inequívoca que mi clienta, Larissa Santos, fue víctima de un abuso de poder sistemático por parte del agente Nathan Rodríguez. Estas grabaciones revelarán la verdadera naturaleza del enfoque inicial, un enfoque basado puramente en prejuicios raciales y envidia personal, y no en ninguna sospecha legítima de actividad delictiva. La primera grabación reproducida en la sala fue devastadoramente clara. Se podía oír con perfecta claridad la voz de Nathan preguntando agresivamente cómo Larissa había manipulado el sorteo, y sus acusaciones infundadas resonaban a través de los altavoces del tribunal con una claridad que hizo que varios miembros del jurado se movieran incómodos en sus asientos. Su frustración y envidia eran palpables en la grabación, creando una imagen inequívoca de un policía que había perdido el control profesional debido a motivaciones puramente personales. El segundo audio fue aún más condenatorio. La escalada de la confrontación se documentaba con detalles escabrosos, culminando con la orden gritada por Nathan a Larissa de que pusiera las manos en la cabeza y su declaración de que estaba detenida por desacato a la autoridad. Todo ello claramente antes de que Larissa hubiera provocado realmente, ya que en la grabación se la oía intentar explicar con calma que había ganado el sorteo legítimamente. Harrison dejó que el silencio se apoderara de la sala durante varios segundos tras el final de la reproducción, dejando que el impacto total de las pruebas calara en la mente de los miembros del jurado antes de continuar. «Como acaban de escuchar con sus propios oídos», dijo, señalando el equipo de sonido, «el agente Rodríguez abordó a mi clienta sin causa probable, hizo acusaciones infundadas basadas en estereotipos raciales y escaló
la situación hasta la violencia física, mediante amenazas e intimidación. Mi cliente, una francotiradora entrenada por la Marina de los Estados Unidos para proteger nuestro país, reaccionó ante una amenaza percibida exactamente como su entrenamiento militar le enseñó a hacerlo. La respuesta de la Fiscalía, representada por el asistente del fiscal del distrito Marcus Webb, fue una demostración magistral de cómo se pueden construir narrativas para ocultar verdades inconvenientes. Webb, un hombre de 40 años con reputación de no perder nunca casos relacionados con agresiones a agentes de la ley, se levantó lentamente y caminó hasta situarse directamente frente al jurado, estableciendo una conexión visual íntima que había perfeccionado a lo largo de años de práctica. «Señoras y señores», comenzó Webb, con un tono de indignación controlada que sugería una profunda preocupación por el estado del orden social. «Lo que acaban de escuchar es exactamente lo que cabría esperar. Un agente de policía haciendo su trabajo, investigando una situación que le pareció sospechosa, siguiendo los protocolos establecidos para abordar a civiles. El agente Rodríguez no hizo nada más de lo que haría cualquier policía competente al enfrentarse a circunstancias que le hicieron saltar las alarmas en su mente entrenada». Webb hizo una pausa dramática, dejando que su descripción de los hechos calara antes de continuar con la parte más crucial de su argumentación. «Lo verdaderamente alarmante aquí no es el comportamiento del agente Rodríguez, sino la respuesta extremadamente desproporcionada de la acusada. Una persona inocente, confrontada por un agente de policía que le hace preguntas legítimas, coopera con la investigación. Una persona inocente no saca un arma y dispara a un agente de la ley. Una persona inocente no huye de la escena como un delincuente fugitivo. Lo que ni Harrison ni nadie en la sala del tribunal, excepto Jason Mitchell, sabía, era que el resultado de ese juicio había sido predeterminado meses antes. Jason había pasado semanas estudiando precedentes legales que le permitirían interpretar las pruebas de manera favorable a la Fiscalía, identificando lagunas procesales que podría explotar para limitar la eficacia de la defensa y ensayando mentalmente las decisiones que tomaría en respuesta a varias objeciones y argumentos que anticipaba recibir. Cuando llegó el momento de que Jason analizara las pruebas y emitiera su veredicto, lo hizo con una convincente actuación de deliberación cuidadosa. Pasó varios minutos examinando documentos, fingiendo sopesar cuidadosamente los méritos de ambas partes del caso, creando una ilusión de imparcialidad judicial que enmascaraba perfectamente el hecho de que su decisión había sido tomada mucho antes de que se presentara ninguna prueba. Tras considerar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, declaró Jason, con la voz adquiriendo el tono solemne y autoritario que había cultivado a lo largo de sus años en el estrado, este tribunal ha llegado a la siguiente conclusión. Aunque es cierto que el agente Rodríguez podría haber utilizado un enfoque más diplomático en su investigación inicial, sus acciones se mantuvieron dentro de los parámetros legales de una investigación policial legítima. El corazón de Larissa comenzó a acelerarse peligrosamente al darse cuenta de la dirección que estaba tomando la decisión. Cada palabra de Jason era como un cuchillo que se clavaba lentamente en sus esperanzas de justicia, y podía sentir el peso abrumador de la inevitabilidad cerniéndose sobre ella como un sudario asfixiante. Por otro lado, continuó Jason, ignorando por completo la angustia visible en el rostro de Larissa. La respuesta de la acusada a las preguntas del agente Rodríguez fue extremadamente desproporcionada y legalmente injustificable. Independientemente de su entrenamiento militar o de cualquier circunstancia atenuante que pudiera haber influido en sus acciones, el hecho es que disparó a un agente de la ley que estaba cumpliendo con sus funciones oficiales. La sentencia que siguió fue pronunciada con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes que esperaban que prevaleciera la justicia. Condeno a la acusada, Larissa Santos, a 3 años de prisión por agresión agravada contra un agente de la ley y a la suspensión inmediata de sus funciones en la Marina de los Estados Unidos por abuso de poder y conducta perjudicial para el buen orden y la disciplina militar. El sonido del martillo de Jason golpeando la mesa resonó en la sala como un disparo, sellando oficialmente el destino de una mujer inocente que se había convertido en víctima de un sistema que debería haberla protegido. Larissa sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba en fragmentos irreparables, cada pieza de su vida cuidadosamente construida siendo destruida por hombres que habían pervertido los principios que juraron defender. La Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad de Millbrook había sido diseñada por arquitectos especializados en contención humana como una fortaleza impenetrable, con muros de hormigón armado de 1,5 metros de grosor, sistemas de vigilancia electrónica redundantes que cubrían cada centímetro cuadrado de las instalaciones y protocolos de seguridad que se habían perfeccionado a lo largo de décadas para garantizar que ningún preso pudiera escapar jamás de sus confines. En este entorno aparentemente impenetrable, había
había pasado Larisa Santos los últimos 2 meses, contando los días en una celda de 2 metros por 3, que se había convertido en el símbolo físico de la destrucción completa de todo lo que había construido en su vida. En los primeros días de su encarcelamiento, Larisa había oscilado entre una rabia impotente que la hacía golpear las paredes de hormigón hasta que le sangraban los puños y períodos de profunda depresión durante los cuales se quedaba tumbada en su estrecha litera, mirando al techo gris y preguntándose cómo el sistema judicial estadounidense había fallado tan estrepitosamente a la hora de protegerla. Las noches eran las peores, cuando el silencio opresivo de la prisión solo se rompía con los sonidos lejanos de otros presos lidiando con sus propios demonios, llantos ahogados, conversaciones tensas a través de los barrotes y el eco constante de los pasos de los guardias haciendo sus rondas. Lo que Larisa no sabía, mientras luchaba contra la creciente desesperación que amenazaba con consumir por completo su cordura, era que su situación había desencadenado una serie de acontecimientos en las más altas esferas de la jerarquía militar que finalmente llegarían hasta ella en forma de una operación de rescate digna de las películas de acción más elaboradas de Hollywood. La Oficina de Seguridad Nacional de la Marina, una división ultrasecreta responsable de proteger los intereses y el personal militar en situaciones que trascendían la jurisdicción civil normal, se había enterado de su caso a través de canales internos que supervisaban continuamente el bienestar de los militares en activo en situaciones legales complejas. La comandante Sarah Mitchell, una mujer de 45 años con 3 décadas de experiencia en operaciones especiales y una reputación legendaria por nunca abandonar a un soldado en el campo, había dirigido personalmente la investigación sobre las circunstancias que llevaron al arresto de Larisa. Mitchell contaba con recursos y autoridad que trascendían ampliamente las limitaciones del sistema de justicia civil, incluyendo acceso a tecnologías de vigilancia militar, redes de inteligencia clasificadas y un equipo de operadores de élite que habían sido entrenados específicamente para misiones de rescate en territorio hostil. La investigación llevada a cabo por Mitchell y su equipo reveló capas de corrupción y manipulación que iban mucho más allá de lo que cualquier observador externo podría haber imaginado. A través de interceptaciones electrónicas autorizadas bajo protocolos de seguridad nacional, obtuvieron pruebas irrefutables de las conversaciones secretas entre Nathan y Jason, documentaron la falsificación de pruebas e identificaron el alcance completo de la conspiración que había dado lugar a la condena injusta de Larisa. Para Mitchell, no se trataba solo de un caso de injusticia civil, sino de un ataque directo contra un miembro activo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo que automáticamente elevaba la situación a una cuestión de seguridad nacional. La planificación de la operación de rescate llevó 3 semanas de meticulosa preparación, durante las cuales se estudió, analizó y perfeccionó cada detalle hasta alcanzar la perfección operativa. Mitchell reunió un equipo de 8 operadores de élite, cada uno especializado en diferentes aspectos de las operaciones de infiltración y exfiltración. Jake Morrison, un experto en sistemas electrónicos con la capacidad de desactivar cualquier sistema de seguridad conocido, fue el encargado de neutralizar las defensas tecnológicas de la prisión. Carlos Rivera, un experto en combate silencioso con más de 100 misiones exitosas en territorio enemigo, dirigió el componente táctico de la operación. La operación se llevó a cabo durante una noche de tormenta especialmente intensa, cuando los sistemas electrónicos de la prisión funcionaban a capacidad reducida debido a problemas de energía, y cuando la visibilidad exterior estaba gravemente comprometida por las adversas condiciones meteorológicas. A las 2:43 de la madrugada, cuando la mayoría de los guardias estaban ocupados con una emergencia médica inventada en el bloque de celdas del lado opuesto de la instalación, Morrison logró infiltrarse en el sistema de control central de la prisión y crear una ventana de 15 minutos durante la cual todas las cámaras de seguridad del bloque donde estaba detenida Larisa mostrarían solo imágenes grabadas de pasillos vacíos. Al mismo tiempo, Rivera y su equipo penetraron en las instalaciones a través de un túnel de mantenimiento que habían identificado gracias a los planos arquitectónicos obtenidos durante la fase de reconocimiento de la misión. Moviéndose como sombras por los pasillos mal iluminados, llegaron a la celda de Larisa sin encontrar resistencia, utilizando equipos de bloqueo electrónico que neutralizaron silenciosamente todas las cerraduras y sensores de movimiento que encontraron por el camino. Larisa estaba tumbada en su litera, perdida en una de sus habituales noches de insomnio, cuando oyó el sonido casi imperceptible de su puerta al abrirse. Su
Su primera reacción fue de terror. Los ataques a los prisioneros durante la madrugada no eran infrecuentes en la brutal cultura de la prisión, pero cuando vio a la figura encapuchada gesticulando en silencio para que lo siguiera, algo en sus movimientos disciplinados y profesionales le dijo inmediatamente que no se trataba de delincuentes comunes. ¿Larissa Santos?, dijo la figura en un tono bajo pero autoritario, que ella reconoció al instante como propio del entrenamiento militar. El comandante Mitchell nos ha enviado. Tiene exactamente 12 minutos para salir de estas instalaciones. El proceso de exfiltración se llevó a cabo con la precisión de un ballet mortal. Cada movimiento coreografiado para maximizar la velocidad y minimizar la posibilidad de detección. Larissa fue equipada con ropa civil oscura y un comunicador de emergencia, y luego guiada a través de una ruta que había sido previamente trazada para evitar todas las zonas de alta vigilancia de la prisión. Cuando finalmente salieron al exterior de la instalación a través de una salida de emergencia que había sido desactivada temporalmente, 3 vehículos sin distintivos la esperaban para llevarla a un lugar seguro. Sentada en el asiento trasero de un SUV negro que aceleraba por las carreteras rurales hacia un destino que desconocía, Larissa comprendió por fin que su lucha contra la injusticia no había hecho más que empezar. Los hombres y mujeres que habían arriesgado sus carreras para rescatarla no lo habían hecho por sentimentalismo, sino porque reconocían que su situación representaba algo mucho más importante que un caso individual de corrupción policial y judicial. Era una batalla por la integridad de los principios fundamentales que sustentaban tanto el sistema militar como el sistema de justicia civil, y ahora ella no solo tenía el derecho, sino la obligación de luchar hasta el final. La transformación de Larissa Santos de víctima a depredadora había sido completa e irreversible, forjada en las llamas de la injusticia sistemática y templada por la fría ira que había sustituido cualquier vestigio de fe que aún pudiera haber tenido en el sistema legal estadounidense. Durante las 2 semanas que siguieron a su espectacular rescate de la Penitenciaría Federal de Millbrook, había sido alojada en una instalación militar secreta, situada en las montañas de Colorado, donde pasó sus días planificando meticulosamente una campaña de venganza que rivalizaría con las operaciones militares más complejas que había llevado a cabo durante su carrera como francotiradora. La instalación donde se alojaba era oficialmente inexistente en los registros del gobierno federal, un complejo subterráneo de última generación excavado en la roca sólida de las montañas rocosas, equipado con tecnología de comunicaciones militares de vanguardia y habitado por algunos de los operadores de élite más cualificados que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían producido jamás. En ese entorno de profesionalismo militar absoluto, Larissa había encontrado no solo refugio, sino también los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo una operación de justicia personal que haría que Nathan Rodríguez y Jason Mitchell pagaran proporcionalmente por la destrucción que habían causado en su vida. La comandante Sarah Mitchell se había convertido en algo más que la oficial responsable del rescate de Larissa. Se había transformado en una mentora y confidente que entendía visceralmente la necesidad de equilibrar la balanza de la justicia cuando el sistema oficial fallaba tan estrepitosamente. Durante largas conversaciones estratégicas que se prolongaban hasta la madrugada, las 2 mujeres desarrollaron un plan que aprovecharía tanto los recursos militares disponibles como el conocimiento íntimo que Larissa tenía de los hábitos y vulnerabilidades de sus objetivos. El primer objetivo sería Nathan Rodríguez, y la operación se llevaría a cabo en un momento y lugar que maximizaran tanto el impacto psicológico como la eficiencia operativa. Durante semanas de vigilancia discreta, llevada a cabo por operadores militares especializados en reconocimiento urbano, trazaron cada detalle de la rutina diaria de Nathan, identificando patrones de comportamiento que podrían explotarse para garantizar una captura limpia y silenciosa. Café da Mañana Milano era un pequeño establecimiento familiar situado en una concurrida esquina del centro de la ciudad, conocido por sus cruasanes recién hechos y su auténtico café expreso, que atraía a una clientela habitual de profesionales locales, entre los que se encontraban varios policías que paraban allí antes de comenzar sus turnos. Nathan se había convertido en un cliente habitual en los últimos meses, llegando invariablemente a las 7:15 de la mañana todos los martes y jueves, sentándose siempre en la misma mesa junto a la ventana, desde donde podía observar el movimiento de la calle mientras saboreaba su café solo y leía los titulares del periódico local. La mañana del jueves 27 de septiembre, Nathan siguió su rutina habitual con la precisión mecánica de alguien que había encontrado con
consuelo en la previsibilidad tras los traumas de los meses anteriores. Aquella mañana se sentía especialmente satisfecho consigo mismo, aún saboreando el recuerdo de la victoria en los tribunales y la sensación de haber obtenido por fin la justicia que merecía. La herida de su pecho había cicatrizado por completo, dejando solo una pequeña cicatriz que a veces se tocaba inconscientemente, recordando el momento que había cambiado su vida para siempre. Lo que Nathan no se dio cuenta, mientras leía distraídamente un artículo sobre delincuencia urbana en el periódico matutino, era que 3 hombres vestidos con ropa informal habían entrado en la cafetería justo después de su llegada y se habían colocado estratégicamente en diferentes puntos del local. Jake Morrison estaba sentado 2 mesas detrás de él, aparentando ser solo otro cliente matutino que revisaba sus correos electrónicos en el portátil. Carlos Rivera se había colocado cerca de la barra, fingiendo estudiar la carta de sándwiches que había en la pared. Marcus Chen, el tercer miembro del equipo, permanecía fuera, vigilando la calle a través de un discreto sistema de comunicación que mantenía a todos los miembros de la operación conectados en tiempo real. La captura se llevó a cabo con la precisión de una sinfonía militar. Cuando Nathan se levantó para pagar la cuenta y salir de la cafetería, Morrison se le acercó por detrás mientras Rivera le bloqueaba la vía de escape por delante. Antes de que Nathan pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, sintió la presión familiar de un objeto metálico presionándole discretamente contra las costillas, una sensación que su entrenamiento policial le dijo inmediatamente que era el cañón de un arma. «Oficial Rodríguez», dijo Morrison, en un tono bajo pero autoritario que solo Nathan podía oír. «Va a caminar tranquilamente con nosotros hasta la salida. Cualquier intento de resistencia o de llamar la atención tendrá consecuencias que no le gustarán. Sabemos exactamente dónde trabaja su esposa, dónde estudian sus hijos y dónde recibe atención médica su anciana madre. Esta es una situación muy sencilla. Coopere y nadie más que usted saldrá perjudicado». La sangre de Nathan se heló al instante al comprender que estaba siendo secuestrado por profesionales que no solo lo habían estudiado a él, sino a toda su familia. La mención específica de los lugares donde sus seres queridos pasaban sus días fue un golpe psicológico devastador que eliminó inmediatamente cualquier pensamiento de resistencia. No se trataba de personas comunes, sino de operadores entrenados que poseían información que solo podía haberse obtenido mediante una vigilancia militar a largo plazo. El trayecto hasta el vehículo que los esperaba en la calle fue una de las experiencias más aterradoras de la vida de Nathan. Cada paso estaba calculado por los secuestradores para parecer natural a cualquier observador casual, pero para él era una marcha inexorable hacia un destino desconocido y potencialmente mortal. El todoterreno negro estaba aparcado a solo 50 metros de la cafetería, pero la distancia le pareció una eternidad mientras era escoltado por hombres que demostraban una competencia profesional que le hacía temer por lo que estaba por venir. Paralelamente a la captura de Nathan, se estaba llevando a cabo una operación similar en la lujosa residencia de Jason Mitchell, donde el juez corrupto disfrutaba de uno de sus rituales de relajación favoritos en la piscina climatizada, instalada en el patio privado de su propiedad de $2 millones. Jason había adquirido la costumbre de nadar todas las mañanas para aliviar el estrés de sus responsabilidades judiciales, y esa mañana en particular estaba especialmente relajado, aún satisfecho con su actuación en el tribunal y convencido de que había servido a los intereses de la verdadera justicia. La invasión de su propiedad se vio facilitada por la misma arrogancia que le había permitido corromper el sistema judicial sin tener en cuenta las posibles consecuencias. Sus sistemas de seguridad residencial eran adecuados para detener a delincuentes comunes, pero completamente inadecuados contra operadores militares especializados en infiltración. Sarah Mitchell había dirigido personalmente esta fase de la operación, considerando la captura de Jason como una cuestión de honor profesional tras descubrir el alcance de su corrupción. Cuando Jason salió de la piscina y se dirigió a la zona de descanso donde había dejado su toalla y su albornoz, se encontró con 4 personas vestidas de negro que lo esperaban en silencio. Su primera reacción fue de indignación. ¿Cómo se atrevían a invadir la propiedad de un juez federal? Pero esta indignación se convirtió rápidamente en terror cuando comprendió que estas personas poseían equipos y actitudes que indicaban un entrenamiento militar profesional. La casa abandonada en las afueras industriales de la ciudad
había sido elegida con la misma precisión militar que caracterizaba todas las operaciones llevadas a cabo por el equipo de Larissa Santos. Situada en una zona que había prosperado durante el apogeo de la industria automovilística estadounidense, pero que ahora se había reducido a un cementerio de estructuras degradadas y sueños económicos rotos, la propiedad ofrecía el aislamiento perfecto para el tipo de interrogatorio que ella planeaba llevar a cabo. Las paredes de ladrillo rojo estaban manchadas por décadas de abandono. Las ventanas rotas permitían que el viento nocturno creara una sinfonía fantasmal de ruidos, y la ausencia total de vecinos en un radio de varios kilómetros garantizaba que los gritos de Nathan Rodríguez y Jason Mitchell permanecerían privados y sin testigos. Atados firmemente a sillas metálicas que habían sido soldadas al suelo de hormigón agrietado, los dos hombres que habían orquestado la destrucción de la vida de Larissa se enfrentaban ahora a la aterradora perspectiva de descubrir lo que significaba estar completamente a merced de alguien que tenía tanto la motivación como los recursos para infligir un sufrimiento prolongado. Nathan intentaba mantener la compostura profesional que había cultivado durante 17 años como policía, pero sus manos temblaban visiblemente mientras probaba repetidamente las ataduras que lo sujetaban, cada movimiento solo provocando más abrasiones en sus muñecas que servían como dolorosos recordatorios de su actual impotencia. Jason, por su parte, había perdido por completo la dignidad judicial que normalmente lo caracterizaba, con su ropa cara ahora arrugada y sucia, y su cabello canoso despeinado de tal manera que lo hacía parecer más viejo y frágil de lo que realmente era. La constatación de que su condición de juez federal no le ofrecía absolutamente ninguna protección frente a personas que operaban al margen de los sistemas legales tradicionales había creado en él una sensación de pánico existencial que lo consumía por completo. Durante las horas que había pasado esperando el regreso de sus captores, había intentado desesperadamente construir argumentos legales que pudieran salvarlo, como si la lógica jurídica pudiera de alguna manera protegerlo de la justicia primitiva a la que estaba a punto de enfrentarse. Cuando Larissa finalmente entró en el almacén, acompañada por dos miembros de su equipo que permanecían en las sombras como centinelas silenciosos, llevaba consigo una presencia que irradiaba autoridad fría y propósito implacable. Vestida con ropa militar oscura que acentuaba su impresionante forma física y moviéndose con la confianza depredadora de alguien que tenía el control absoluto de la situación, representaba una transformación completa de la mujer vulnerable que había sido arrastrada fuera de su casa en pijama unos meses antes. Sus ojos, cuando finalmente se posaron en los rostros de sus cautivos, brillaban con una intensidad que combinaba la satisfacción personal con la determinación profesional. «Caballeros», dijo, con una voz que resonó en el espacio vacío con una claridad que hizo que ambos hombres se encogieran involuntariamente. «Espero que hayan disfrutado de los últimos meses, porque a partir de ahora sus vidas serán muy diferentes de lo que estaban acostumbrados». Se acercó lentamente, calculando cada paso para maximizar el impacto psicológico de su presencia, hasta situarse a una distancia desde la que podía observar directamente las expresiones de terror creciente en sus rostros. $55,000, continuó, dejando que la cifra quedara suspendida en el aire durante varios segundos antes de continuar. Es la cantidad exacta que he gastado en contratar a los mejores abogados que el dinero puede comprar para defenderme de las acusaciones falsas que han conspirado para presentar contra mí. Es también la cantidad que ustedes transferirán a una cuenta bancaria offshore controlada por los agentes que están en esta sala con nosotros, como primer pago de una deuda mucho mayor que contrajeron cuando decidieron destruir mi vida. Nathan intentó interrumpirla con una declaración de inocencia, pero Larissa lo silenció con una mirada que transmitía toda la autoridad de años al mando de operaciones en las que la vida y la muerte dependían de la obediencia instantánea. «Hablarás cuando yo te lo permita», dijo con una frialdad que hizo que el aire del almacén pareciera aún más gélido. «Hasta entonces, escucharás mientras te explico exactamente cómo va a funcionar esta situación. Además de la compensación económica», continuó, retomando su metódica explicación, «grabaréis confesiones detalladas en las que admitiréis que conspirasteis para fabricar pruebas, que corrompisteis el proceso judicial y que yo era completamente inocente de los cargos que dieron lugar a mi detención y condena. Esas confesiones se entregarán a las autoridades competentes y se utilizarán para limpiar oficialmente mi nombre y restaurar mi posición en la Marina». Jason, desesperado por
negociar, intentó apelar a lo que quedaba de humanidad en Larissa. Larissa, entiendo tu ira, pero eso no resolverá nada. Si nos liberas ahora, podemos trabajar juntos para corregir los errores que se han cometido. Tengo la autoridad para revocar mi decisión anterior y garantizar que recibas la justicia que mereces. La respuesta de Larissa fue una risa baja y sin humor que resonó siniestramente en el almacén. Justicia, repitió, como si la palabra fuera un concepto ajeno que estaba descubriendo por primera vez. Tuvieron la oportunidad de servir a la justicia durante mi juicio. En cambio, eligieron servir a sus propios intereses corruptos. Ahora descubrirán lo que sucede cuando la justicia es administrada por alguien que no tiene interés en la misericordia o la clemencia. Ante la inevitable realidad de su situación, tanto Nathan como Jason acabaron accediendo a cumplir todas las exigencias de Larissa. Las transferencias bancarias se realizaron a través de dispositivos móviles seguros mientras permanecían atados, y las confesiones se grabaron con equipos profesionales que garantizaban una calidad de audio perfecta para su posterior uso legal. Durante todo el proceso, Larissa mantuvo una calma profesional que contrastaba drásticamente con el terror creciente de sus cautivos, que comenzaron a comprender que estaban lidiando con alguien que tenía tanto la competencia como la determinación para llevar a cabo cualquier amenaza que hiciera. Cuando finalmente fueron liberados varias horas después, abandonados en un aparcamiento público a kilómetros de distancia de donde habían sido retenidos, tanto Nathan como Jason se encontraban en estado de shock psicológico que les impedía procesar completamente lo que les había sucedido. La experiencia de verse reducidos a la impotencia absoluta por alguien a quien habían subestimado por completo, creó una inversión de poder que desafió todas las suposiciones que habían hecho sobre su propia seguridad e invulnerabilidad. Pero lo que sucedió en los días siguientes reveló la verdadera naturaleza de los hombres con los que Larissa estaba lidiando. En lugar de honrar los compromisos que habían hecho bajo coacción, decidieron interpretar su libertad como una oportunidad para vengarse, en una demostración de arrogancia y estupidez que sorprendió incluso a Larissa, que había sobreestimado su inteligencia. Acudieron directamente a las autoridades y denunciaron todo el incidente, aparentemente creyendo que su palabra sería aceptada sin cuestionamientos y que ella sería nuevamente arrestada y castigada. La llamada telefónica que Larissa les hizo 3 días después de sus denuncias se realizó desde un número imposible de rastrear, con una voz cargada de frialdad que les recordó visceralmente a ambos hombres su anterior vulnerabilidad. «Habéis tomado la decisión equivocada», dijo simplemente, pronunciando cada palabra con la precisión de un veredicto judicial. «Ahora descubriréis que las consecuencias de traicionar los acuerdos que habéis hecho conmigo son mucho más severas que cualquier cosa que hayáis experimentado hasta ahora». La operación más audaz y compleja de la carrera de Larissa Santos se llevó a cabo con la precisión implacable de una campaña militar en múltiples frentes, que implicó la coordinación simultánea de 16 operadores de élite distribuidos en 4 ciudades diferentes, en una demostración de logística y planificación que rivalizaba con las invasiones militares de países enteros. Durante las 72 horas que siguieron a la traición de Nathan Rodríguez y Jason Mitchell, cada miembro de las familias de los 2 conspiradores fue discretamente puesto bajo vigilancia las 24 horas del día. Sus movimientos fueron cartografiados, sus rutinas analizadas y sus vulnerabilidades identificadas con la misma metodología sistemática que utilizan los militares para estudiar objetivos enemigos de alto valor. Carmen Rodríguez, la esposa de Nathan, fue la primera en desaparecer. Salía de su trabajo como enfermera en el Hospital General de la ciudad y caminaba por el estacionamiento mal iluminado hacia su Toyota Camry de 10 años, cuando 2 hombres vestidos como técnicos de mantenimiento se le acercaron con carpetas y uniformes convincentes. «¿Señora Rodríguez?», le preguntó uno de ellos con una sonrisa profesional que ocultaba perfectamente sus intenciones. «Tenemos una emergencia por una fuga de gas en su barrio y necesitamos comprobar si han tenido algún problema en su casa. ¿Podría acompañarnos para una comprobación rápida?» Antes de que pudiera procesar completamente lo extraño de la situación, estaba siendo escoltada hacia una furgoneta blanca que la llevaría a un destino que no podría identificar aunque lo intentara. Al mismo tiempo, Marcus y Sofía Rodríguez, los hijos gemelos de 17 años de Nathan, estaban siendo invitados a abandonar sus respectivas actividades extracurriculares por hombres que se identificaron como investigadores federales que llevaban a cabo una operación de seguridad relacionada con el trabajo de su padre. Marcus fue abordado al final de su entrenamiento de fútbol. Todavía con su uniforme sudado,
y cargando su mochila con el equipo, cuando dos agentes aparentemente oficiales le informaron que había una situación de seguridad familiar que requería su cooperación inmediata. Sofía fue sacada de su clase de piano por una mujer elegantemente vestida, que se presentó como miembro de la División de Protección Familiar del FBI y le explicó que tenían que trasladarla a un lugar seguro, debido a amenazas creíbles contra su familia. La operación que involucró a la familia Mitchell fue aún más elaborada, reflejando tanto el estatus social más elevado del juez como la complejidad de sus conexiones personales y profesionales. Rebecca Mitchell, esposa de Jason y una exitosa abogada corporativa por derecho propio, fue abordada mientras almorzaba en un exclusivo restaurante del centro de la ciudad con dos compañeras de trabajo. El secuestro se llevó a cabo con una sofisticación que rayaba en lo teatral. Un hombre bien vestido se acercó a su mesa, alegando ser un alguacil federal con una orden judicial urgente relacionada con un caso que su marido estaba presidiendo y que ella debía acompañarlo inmediatamente para prestar declaración sobre información que poseía como esposa de un juez federal. Jennifer Mitchell, su hija universitaria de 22 años que estudiaba Derecho en una prestigiosa universidad a 200 kilómetros de distancia, fue la captura más difícil debido a su ubicación y al entorno de seguridad del campus universitario. La operación se llevó a cabo durante una de sus carreras matutinas habituales alrededor del lago artificial que servía como punto central del campus, cuando fue abordada por dos mujeres vestidas como corredoras aficionadas que alegaron haber reconocido los síntomas de una emergencia médica e insistieron en llevarla para recibir tratamiento inmediato en una clínica médica móvil que estaba convenientemente estacionada cerca del campus. El lugar donde se reunió a todas las familias era una instalación que Larissa había utilizado durante operaciones militares clasificadas, un complejo de interrogatorios temporales establecido en un complejo de oficinas abandonado que había sido modificado específicamente para operaciones de contención a corto plazo. Las familias fueron recluidas en habitaciones separadas pero cómodas, con todas sus necesidades básicas cubiertas, pero bajo vigilancia constante que dejaba absolutamente claro que eran prisioneros, no huéspedes. La comunicación entre los miembros de la familia se limitó severamente, lo que creó una ansiedad psicológica adicional que amplificó el impacto emocional de su situación. Cuando Nathan y Jason recibieron las llamadas telefónicas informándoles de la desaparición de sus familias, ambos experimentaron un tipo de terror que trascendía cualquier cosa que hubieran sentido anteriormente en sus vidas. Para Nathan, que había pasado años protegiendo a otros como policía, darse cuenta de que era completamente incapaz de proteger a su propia familia le provocó una sensación de fracaso personal que le golpeó como un puñetazo en el estómago. Para Jason, acostumbrado a controlar las situaciones mediante la autoridad judicial y las conexiones políticas, descubrir que ninguno de sus recursos tradicionales ofrecía protección alguna contra personas que operaban al margen del sistema legal fue una lección devastadora sobre los límites de su poder. Las negociaciones que siguieron se llevaron a cabo a través de llamadas telefónicas encriptadas que Larissa realizaba desde diferentes lugares cada vez, asegurándose de que ni Nathan ni Jason pudieran rastrear o predecir cuándo se pondría en contacto. Durante esas conversaciones, su voz mantenía una calma profesional que contrastaba drásticamente con el pánico creciente en las voces de ellos, creando una dinámica de poder que dejaba absolutamente claro quién controlaba la situación. Ahora vais a entender lo que significa que personas que tienen poder sobre vosotros destruyan vuestras vidas, explicó durante la primera llamada, dejando que cada palabra calara hondo antes de continuar. Vuestras familias están a salvo, pero vuestra seguridad depende totalmente de que hagáis exactamente lo que os ordene, cuando os lo ordene, sin preguntas ni vacilaciones. Las demandas esta vez eran más específicas y humillantes que durante el primer secuestro. Además de confesiones públicas televisadas en las que admitirían su corrupción ante toda la nación, Larissa exigió que se presentaran personalmente en comisarías específicas y se entregaran para ser encarcelados, destruyendo así sus carreras y reputaciones de forma permanente e irrevocable. El plazo concedido fue de 48 horas, tras las cuales las consecuencias para sus familias serían cada vez más severas e irreversibles. Ante la elección entre preservar su propia libertad o proteger a las personas que más querían en el mundo, tanto Nathan como Jason
descubrieron que años de autoridad y poder no significaban absolutamente nada frente a la perspectiva de perder a sus familias. Las confesiones que hicieron fueron transmitidas en directo por los principales canales de noticias, lo que provocó un escándalo nacional que dominó los ciclos de noticias durante semanas y dio lugar a investigaciones federales sobre la corrupción sistémica en el sistema judicial. La nueva audiencia judicial que siguió fue un espectáculo de justicia finalmente servida. Larissa no solo fue completamente exonerada, sino que fue reconocida oficialmente como víctima de una elaborada conspiración criminal. Nathan y Jason fueron condenados a 7 años de prisión cada uno por conspiración para obstruir la justicia, falsificación de pruebas e intento de incriminar a un oficial militar en servicio activo. La ironía de ver a los hombres que habían intentado destruirla ahora vestidos con uniformes de presos no pasó desapercibida para Larissa, que asistió a la sentencia con una satisfacción que se había forjado a lo largo de meses de injusticia y humillación. La visita a la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad, donde Nathan Rodríguez y Jason Mitchell cumplían sus condenas, fue el último acto simbólico de una saga que había transformado a Larissa Santos de una francotiradora obediente a las órdenes en una fuerza independiente de la justicia que operaba según sus propias reglas morales. Vestida con un impecable traje militar que reflejaba su recién recuperada posición de prestigio en la jerarquía de la Marina, caminaba por los pasillos de la prisión con la serena confianza de alguien que había enfrentado a sus demonios más oscuros y había salido victoriosa, cada paso resonando contra las paredes de hormigón como una declaración de triunfo sobre los sistemas que habían intentado destruirla. La sala de visitas de la prisión era un ambiente estéril y opresivo, con paredes pintadas de un tono verde pálido institucional que parecía haber sido elegido específicamente para drenar cualquier rastro de humanidad del entorno. Mesas metálicas atornilladas al suelo separaban a los visitantes de los presos, mientras guardias armados observaban cada interacción a través de cámaras de seguridad y vigilancia directa, creando una atmósfera de control absoluto que le recordaba a Larissa su propio período de encarcelamiento injusto unos meses antes. La ironía de la situación no se le escapó. Ahora ella estaba en el lado libre del cristal blindado, mientras los hombres que habían orquestado su caída la miraban a través de las rejas que simbolizaban su propia destrucción. Nathan apareció primero, vestido con el uniforme naranja estándar de los presos que había sustituido al uniforme azul de la policía, que una vez había representado su identidad y su propósito en la vida. Los meses en prisión habían pasado factura a su aspecto físico. Había perdido mucho peso. Sus hombros estaban encorvados en una postura de derrota que contrastaba dramáticamente con la actitud autoritaria que solía exhibir. Y sus ojos tenían una expresión de cansancio existencial que sugería que finalmente había comprendido las consecuencias de sus actos. Cuando se sentó al otro lado de la mesa y miró a Larissa a través del cristal que los separaba, pudo ver reflejos de su propio viaje a través del sistema de justicia penal, la humillación, la rabia, la sensación de impotencia total ante fuerzas que parecían imposibles de combatir. Debes sentirte muy satisfecha contigo misma, dijo Nathan, con la voz cargada de una amargura que se había refinado a lo largo de meses de reflexión forzada sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Has conseguido exactamente lo que querías, verme destruido, mi carrera acabada, mi familia traumatizada por lo que han pasado. Espero que toda la venganza que has planeado valga la pena. Larissa lo observó durante varios segundos antes de responder, estudiando los cambios en su aspecto y su comportamiento con la misma atención analítica que utilizaba para evaluar a sus objetivos durante las misiones militares. Esto nunca ha sido por venganza, dijo finalmente, con una voz que mantenía la calma que había forjado durante meses de introspección forzada. Se trataba de justicia. Tú y Jason decidieron que podían destruir la vida de una persona inocente para satisfacer sus propios intereses corruptos. Yo simplemente me aseguré de que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Jason Mitchell llegó unos minutos más tarde, acompañado por 2 guardias que lo escoltaron hasta una mesa adyacente, desde donde podía escuchar la conversación, pero sin participar directamente. La transformación física que había sufrido era aún más dramática que la de Nathan. El hombre que una vez había presidido un tribunal federal con autoridad absoluta ahora parecía frágil y disminuido. Su cabello grisáceo se había vuelto completamente blanco y sus manos temblaban ligeramente mientras se sentaba y trataba de mantener algún vestigio de la dignidad que había perdido durante sus confesiones televisadas. Se han metido con la mujer negra equivocada, continuó Larissa, dirigiendo sus palabras tanto a Nathan como a Jason, dejando que cada palabra cargara con todo el peso de todo lo que había sufrido y superado. Asumieron que podían intimidarme, silenciarme, destruirme porque vieron a una mujer negra,
y pensaron que no tendría los recursos ni la determinación para luchar. Eso es lo que pasa cuando el racismo se encuentra con alguien que se niega a bajar la cabeza. Durante la siguiente hora, Larissa les detalló exactamente cómo había orquestado cada aspecto de su caída, desde la investigación militar inicial que había expuesto su corrupción hasta la compleja operación que había dado lugar a sus confesiones forzadas. Explicó cómo había utilizado sus contactos militares para obtener pruebas que el sistema civil había ignorado, cómo había coordinado operaciones que rivalizaban con campañas militares internacionales y cómo se había asegurado de que cada aspecto de su venganza fuera legal y justificable según los códigos militares de justicia. Pero incluso en el momento de su triunfo absoluto, Larissa comenzó a experimentar algo inesperado, no arrepentimiento por las acciones que había tomado, sino una comprensión cada vez mayor de cómo la búsqueda de la justicia había cambiado fundamentalmente quién era ella como persona. Los métodos que había utilizado para derrotar a Nathan y Jason le habían exigido convertirse en una versión más dura e implacable de sí misma, una transformación que había sido necesaria para sobrevivir, pero que conllevaba unos costes psicológicos que apenas empezaba a comprender por completo. Cuando finalmente salió de prisión y regresó a su vida restaurada, Larissa reflexionó sobre las lecciones que había aprendido durante aquellos meses tumultuosos. Quizás podría haber encontrado formas menos extremas de buscar justicia, métodos que no exigieran que se convirtiera en una depredadora tan eficaz como sus propios perseguidores. Pero como francotiradora de la Marina, había sido entrenada para responder a las amenazas con fuerza proporcional, y cuando el sistema oficial había fallado en protegerla, había aplicado esa misma filosofía a una guerra personal que trascendía los campos de batalla convencionales. 30 días después, cuando pensaba que por fin había cerrado ese oscuro capítulo de su vida, la policía volvió a llamar a su puerta. Las investigaciones sobre los secuestros que había orquestado finalmente habían llegado hasta ella, a través de pruebas forenses y testimonios que sus propias operaciones meticulosas habían dejado inadvertidamente atrás. La ironía de la situación era devastadora. En el proceso de garantizar que Nathan y Jason fueran castigados por sus crímenes, ella había cometido sus propios delitos, que ahora exigían su propio castigo. El juicio que siguió fue una cruel demostración de cómo la justicia puede ser simultáneamente impartida y denegada. Aunque Nathan y Jason estaban en prisión y sus propias confesiones habían validado completamente la inocencia de Larissa en relación con los cargos originales, ella ahora se enfrentaba a condenas por secuestro, coacción y operación de organizaciones criminales. Cuando fue condenada a 2 años de prisión, la satisfacción que Nathan y Jason mostraron desde sus propias celdas fue un amargo recordatorio de que el ciclo de la venganza rara vez termina con la verdadera justicia. Durante su estancia en prisión, Larissa pasó innumerables horas reflexionando sobre las decisiones que había tomado y las alternativas que tal vez había ignorado. Quizás podría haber confiado más en el sistema militar desde el principio, utilizando los canales oficiales para denunciar la corrupción a la que se había enfrentado. Quizás podría haber encontrado formas de buscar justicia que no la obligaran a convertirse en el tipo de persona contra la que había jurado luchar durante su carrera militar. Un año después, gracias a la influencia de amigos de la Marina, que reconocían tanto su inocencia original como las circunstancias extraordinarias que habían llevado a sus acciones posteriores, Larissa consiguió su libertad anticipada. 6 meses después de su liberación, volvió a sus funciones como jefa de seguridad de la Marina, más sabia sobre las complejidades de la justicia humana, pero aún fundamentalmente comprometida con los principios que habían guiado su vida militar. Los años de tensión física y emocional, el entrenamiento militar intensivo que había moldeado su cuerpo para soportar condiciones extremas y las noches de insomnio en celdas de prisión habían cobrado un precio considerable en sus articulaciones y músculos. Le dolía constantemente la espalda, recordándole cada misión peligrosa, cada hora pasada en posiciones de tiro precisas, cada momento de estrés físico y emocional que había soportado. Pero había encontrado formas de controlar esos dolores sin permitir que limitaran su capacidad para seguir sirviendo a los principios en los que creía. Nathan Rodríguez y Jason Mitchell seguían cumpliendo sus condenas cuando Larissa retomó su vida, y aunque de vez en cuando pensaba en ellos, no era con satisfacción ni con rabia, sino con una melancólica comprensión de cómo las situaciones pueden escalar más allá de cualquier control racional cuando las personas se niegan a reconocer la humanidad fundamental de los demás. El Lamborghini rojo
que había iniciado toda aquella saga, seguía guardado en su garaje, un recordatorio físico de cómo la suerte puede convertirse rápidamente en tragedia cuando se encuentra con el prejuicio y la envidia. Quizás, reflexionaba durante sus noches más contemplativas, la verdadera victoria no había sido destruir a los hombres que intentaron destrozarla, sino salir de esa experiencia con una comprensión más profunda de cómo la verdadera justicia rara vez es simple o satisfactoria. A veces, ganar no significa salir ileso, sino salir más fuerte, más sabio y más comprometido con los principios que definen quién eres realmente, incluso cuando todo el mundo parece conspirar para obligarte a abandonarlos. La historia de Larisa nos enseña que incluso los guerreros más fuertes se enfrentan a dolores que ponen a prueba sus límites. Durante años de intenso entrenamiento militar, misiones peligrosas y una épica lucha por la justicia, soportó dolores en la espalda y las articulaciones que podrían haber destruido su determinación. Pero, al igual que ella encontró una forma de controlar esos dolores sin comprometer sus objetivos, tú también puedes tener esa misma libertad. Si tú también sufres dolores constantes en la columna o las articulaciones que limitan tu capacidad para luchar por tus sueños, ha llegado el momento de tomar una decisión que puede cambiar tu vida para siempre. Valmorex Pro es la solución revolucionaria que miles de personas ya han descubierto para eliminar definitivamente esos dolores que te roban tu energía, tu concentración y tu determinación. Imagina despertarte cada día sin ese dolor de espalda que te acompaña desde hace años. Imagina poder dedicarte por completo a tus proyectos sin que te interrumpan molestias que agotan tu motivación. Imagina tener la misma resistencia física y mental que Larisa demostró en su viaje, centrada, decidida y libre de limitaciones. No permita que el dolor sea el villano de su propia historia de éxito. Acceda ahora mismo al sitio web oficial de Valmorex Pro y asegure su transformación. Miles de personas ya han recuperado sus vidas. Ahora es su turno de escribir un final victorioso para su lucha contra el dolor. Su futuro sin limitaciones comienza con una decisión valiente hoy.